mismo. Yo los miro a ustedes, miro como para abajo, y para mirar a la cámara tendría que mirar ahí. Eso. Vale. Claro, la mejor introducción práctica a la cábala hablando de los desequilibrios de cada séfira que hay en castellano en todo internet. Eso es lo que hay para mí en este vídeo. Me da vergüenza que lo digas así. Vale. Y si no, os reto a buscar un contraejemplo y dejarlo en comentarios. Sí, la verdad es que ha sido increíble. Lo Increíble. ha hecho. Ha estado muy bien. Brillantísimo. Os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque también le haremos una pregunta sobre las prácticas espirituales en el judaísmo. Este vídeo es el primero de dos. En el segundo hablaremos con Mario sobre Jesús. Va a ser súper polémico, yo creo, sobre Jesús en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. También de Dios, del ser humano, de cómo se relacionan y, como siempre, con Mario, de todo lo humano y lo divino. Estad también atentos a las ondas porque muy pronto en la propia escuela de Mario Sabán, Mardía y yo, vamos a hacer un curso sobre sufismo y cábala que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, si os interesa el vídeo, nos encantará que lo podáis compartir con quienes consideréis que pueden estar interesados en él, que os suscribáis, que le deis a like y que lo colguéis en vuestras redes sociales. Y comentarios, que respondemos a todos. Que escribáis comentarios que os responderemos encantados. Yo soy Rafa Millán. Yo, Mardía Herrero. Y este canal es Psicología y Espiritualidad. Vamos con Mario Sabán. Queremos hacerte hoy solamente una pregunta. Si alguien quiere empezar a introducirse en el estudio de las sefirot o de las dimensiones del árbol de la vida, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mira, en realidad el árbol de la vida se compone de 10 dimensiones, llamadas en hebreo sefirot. Cada una de ellas, cada sefirá, tiene toda una energía que tiene que ver con una vibración en especial, una contracción, y por lo tanto podríamos decir que el alma humana operaría en 10D. Es decir, no opera ni en 4 ni en 5, sino en 10 dimensiones. Y operar en 10 dimensiones un poco genera cierto problema, primero porque hay que distribuir la energía que tenemos en todo el árbol. Por lo tanto, la primera cuestión es cómo la distribuimos, y luego cómo la distribuimos va a ser muy difícil de saber cómo la distribuimos si no entendemos que cada dimensión no tiene la misma capacidad de absorción de esa energía. Es decir, hay dimensiones más bajas, las inferiores, y hay dimensiones como un poco más altas que son más expansivas. Entonces, cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de 10 dimensiones que, si están en conflicto entre sí, el ser humano tiene grandes problemas, el alma humana sufre. Es decir, que el concepto de sufrimiento desde el punto de vista de la cábala es cuando alguna de las dimensiones está operando en mayor o menor medida. Es decir, en menor medida está operando no con la energía que tendría que operar, en mayor medida está operando mucho más de lo que tendría que operar, y por lo tanto entendemos que esto es un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio, en hebreo lo llamamos klipá. Klipá quiere decir cáscara, algo que nosotros no podemos ver. Es decir, el desequilibrado, el que se encuentra desequilibrado en una dimensión, a veces no lo puede ver porque el sistema compensa. Es decir, hay un sistema, el árbol de la vida tiene algo que es muy bueno en cierto modo, y es que el alma, cuando ve un desequilibrio, compensa. ¿Y compensa qué quiere decir? Mantiene ese desequilibrio hasta que el desequilibrio se pueda corregir. El problema de los que se llaman compensaciones es que un árbol de la vida tiene que desequilibrar muchas dimensiones para compensar ese desequilibrio. Es decir, en realidad es como que varias dimensiones tienen que ir en ayuda de esa dimensión que está desequilibrada. Si esa dimensión tiene poca fuerza, poca energía, muchas tienen que ir a ayudarla. Ir a ayudarla, ¿qué implica? Implica que se tienen que mover más, pero se tienen que mover más en la medida en que saben que en algún momento eso va a terminar, porque no pueden compensar permanentemente. Entonces, hay muchas personas que nosotros sabemos que compensan en forma permanente, y otras, esas que compensan en forma permanente, están ocultando el desequilibrio. Y lo que nosotros hacemos en la cábala es mirar dimensión por dimensión dónde están los equilibrios y los desequilibrios. Y creo que mis amigos de Madrid me han pedido que haga un análisis sefirá por sefirá. Esperemos tener tiempo suficiente. Nos tiramos a ello. ¿Qué os parece? Venga, pues bueno, muy bien. A la piscina. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una primera dimensión. Cuando digo una primera dimensión en Kabbalah es un problema, porque
No hay primera ni hay última. En realidad la primera tendría que ser Keter, que sería la más alta, porque está más cerca del infinito. Pero bueno, nosotros para analizar el árbol de la vida comenzamos donde estamos más cercanos, que es nuestro cuerpo, que es la materia, que es la acción. Eso se llama Malhut en el árbol, el reino. ¿Qué quiere decir la dimensión del reino de Malhut? Quiere decir todo lo que nosotros tocamos, lo que sentimos en la materia, la necesidad biológica, toda la cuestión de la alimentación, cómo cuidamos nuestro cuerpo, qué relación tenemos con la materia. En definitiva, la materia para la Kabbalah es algo muy importante, es decir, no es algo menor, porque nosotros somos almas encarnadas. Entonces, siendo almas encarnadas, necesitamos de la vida de la materia. El alimento es materia, la ropa es materia, una casa es materia, quiere decir que materia necesitamos. Y por lo tanto, la gran pregunta es, ¿para qué la necesitamos? La materia es un instrumento al servicio del alma, es decir, no es un instrumento al servicio de seguir juntando materia. Por lo tanto, en el campo de la materia, en esta primera dimensión que estamos analizando, puede haber dos grandes desequilibrios. Un desequilibrio excesivo de aquella persona que vive solamente juntando materia y un desequilibrio justamente por el defecto, por decir, bueno, yo no necesito nunca la materia, yo puedo vivir sin nada. Y esto es una cosa un poco imposible porque vivir alimentándose se tiene que alimentar, un cobijo, es decir, las mínimas herramientas de la materia se necesitan. Por lo tanto, cualquier persona que rechace la materia o cualquier persona que solamente entienda que la vida es solamente la acumulación de la materia, está indudablemente desequilibrado en Malhut y hay que trabajar sobre ese desequilibrio. Segunda dimensión es la dimensión de la Yesod. ¿Qué es lo que pasa en la Yesod? La Yesod, nosotros hablamos del fundamento, hablamos de Yosef, Sadik, Olam, José es el fundamento de los justos, es el justo, que es el fundamento del mundo, lo decimos en términos de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque en Yesod nosotros encontramos con la correcta energía sexual, es decir, cómo nos comunicamos a través de la energía sexual, y sobre todo en el nivel de la Yesod nos encontramos con nuestra relación con los demás, con nuestros roles con los demás, como madre, padre, como tíos, tías, hermanos, todas las relaciones de trabajo, todas las relaciones que tenemos con los otros, están todas en la Yesod. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahí pueden existir dos desequilibrios también. Un desequilibrio es, me escapo de mí teniendo reuniones con los demás, escapándome en las relaciones sociales, es decir, parezco sociable, pero en el fondo lo que quiero hacer es ser social para escapar de mí, y entonces no hago ninguna introspección nunca, porque siempre estoy en la actividad social, o al revés, siempre estoy huyendo de la actividad social, porque entiendo que no aprendo de la actividad social, lo cual implica una soberbia encubierta, porque si no quieres estar con la sociedad, quiere decir que hay como una especie de narcisismo tuyo de que quieres quedarte solo, y entonces no podemos estar solos, tenemos que estar con la sociedad y aprender de ella, pero no tenemos que tomar la sociedad como elemento de fuga para, por otra parte, no conocernos a nosotros mismos. Esta sería la segunda dimensión, la Yesod. Vamos a pasar ahora a la tercera dimensión. La tercera dimensión es Od. Od tiene que ver con la comunicación, el lenguaje conceptual, cómo nosotros nos dirigimos a los demás, cómo también nos contamos a nosotros mismos. Es decir, en realidad es como la narración de nuestra vida. Od es como narramos algo al otro, pero cómo narramos a nosotros mismos, cómo explicamos la realidad. Es decir, nosotros decimos en alguna escuela de psicología, se dice, el sujeto es un sujeto narrado. Hay una narración, porque antes de venir a esta realidad, ya tu familia te ha narrado, te ha puesto en una situación textual. Eres parte del texto de la familia, de la información de la familia. Por lo tanto, ¿qué es Od? Od es la posibilidad, que es un poco imposible en términos de la mística, la posibilidad de llegar a poder explicar lo más cercana a la verdad, que la verdad, después hablaremos del concepto de verdad, lo más cercano a la esencia del alma, tratar de una autoexplicación de las cosas que suceden, lo que sucede en el universo, una explicación también de lo cosmogónico y una explicación de lo subjetivo del alma, que trate de lograr acercarse la cercanía más, la mejor cercanía hacia el alma, la mejor cercanía al ser.
en el sentido de no mentirnos, no autoengañarnos, que es en general muy difícil, porque después vamos a ver dónde operan los sistemas de autoengaño. Luego, ahí tenemos, por supuesto, como el gran desequilibrio es la mentira, ¿eh? Es decir, la mentira, por supuesto, intencional es el gran desequilibrio, pero también tenemos como mentiras menores, que son interpretaciones distorsionadas de la realidad. No sé si vamos bien, ¿cómo andan? Perfecto. Bien, perfecto, qué maravilla. Ya tenemos 3 dimensiones, señores, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos bien, seguimos. Muy bien. Vamos entonces a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es Netzach, en el árbol. Netzach es una comunicación simbólica. Ahí están los sueños, las visualizaciones, todos los elementos que tienen que ver con la música, con los colores. Cómo tenemos una comunicación que yo llamaría una metacomunicación, porque lo simbólico pertenece a un metalenguaje. Todo es simbólico, y por eso fíjate que las religiones tienen el ritual. A mi modo de ver, el ritual, más que la palabra, es el símbolo que se mueve dentro de un ritual, ¿no? Entonces yo creo que esa decodificación de lo simbólico como una herramienta muy importante. Pero también en Netzach está el placer, que la Cábala lo admite, el placer no está mal, hay que tener placer, pero ¿hasta qué nivel hay que tener placer? ¿Cómo se limita el tema del placer? Porque tú podrías vivir en una realidad hedonista, siempre buscando placer, desesperadamente. Entonces, aquí en Netzach hay muchas personas que no tienen placer en su vida, hay que introducirlas en el placer, pero hay que limitarlas luego en el placer, porque hay gente que quiere vivir en el placer, y ese no es el objetivo, no es el objetivo de la vida. Entonces, el placer sirve para vivir, pero el placer también sirve para descontrolarse. Es decir, tendríamos ahí un pequeño problema con el tema del placer. Por lo tanto, en la Kabbalah, nosotros tomamos la idea del placer como una idea importante, como una experiencia importante que hay que tener. No estoy hablando del placer místico aquí, estoy hablando del placer sensible, para que la gente lo entienda, porque de repente alguien puede decir, bueno, estará hablando del éxtasis místico. No, de ninguna manera. Estamos hablando del placer material, del placer de una buena comida, del placer de oír un buen tema musical. Estamos hablando de un placer sensible. ¿Qué problema tenemos en el placer? Bueno, como desequilibrio tenemos el hedonismo, es decir, el placer por el placer mismo, el placer como el único objetivo de la vida de una persona, y tenemos por el otro lado la negación del placer, es decir, como que el placer es, alguien que tiene placer es culpable de tener placer, que hay algunas ideas muy religiosas que la gente no se permite el placer, una cosa muy rara, ¿no? Porque si al final Dios quiere que seas feliz, te dio placer, pues hay que ejercerlo. Entonces, bueno, por ahí la cosa, hay gente que no entiende bien la cuestión del placer, porque entiende que es como que va contra la rigurosidad moral, y no tiene nada que ver esto. Es decir, la persona tiene que tener placer en Netzach. Por lo tanto, placer controlado, placer encauzado, la actividad placentera, la expresión musical, la expresión artística, pero un límite a ese placer, porque no es el fin de tu vida, no es el objetivo central de la vida. Aquí ya tenemos 4 dimensiones. Ahora vamos a pasar a la tríada intermedia, donde en la tríada intermedia del árbol de la vida tenemos lo que se llamaría el mundo emocional. Es decir, ahí en el mundo emocional tenemos 3 dimensiones. Una dimensión que es la misericordia, que es el perdón al otro y el perdón a mí. Hay mucha gente que se siente muy culpable, y como decía Kafka, el peor problema de la culpabilidad es ser culpable de no saber por qué. Es decir, hay gente que es culpable, como que soy culpable, ¿de qué? No sabe, pero la declararon culpable, a nivel familiar ha sido declarada culpable, por lo tanto carga la culpa, ¿no? Entonces, claro, está la culpa de los pecados del mundo, la culpa de aquí, la culpa de ahí, el concepto de culpa peligroso. Peligroso porque en el árbol de la vida no hay culpable, hay responsables, no hay culpables. Si nosotros somos responsables, no culpables. Además, ser culpable implica que tendríamos que culparnos de nuestra propia imperfección, lo cual sería un absurdo. Por lo tanto, si somos imperfectos, porque Dios nos creó imperfectos para desarrollar el deseo, ¿cómo podemos ser culpables de nuestra imperfección? En definitiva, estaríamos como culpándolo a Dios de nuestra imperfección, lo cual sería un absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir perdonarnos? Ahí tenemos la misericordia, la compasión con nosotros, la compasión con todos. Ahí tenemos el perdón hacia uno para anular la culpabilidad, para bajar el nivel de autoexigencia tan feroz que mucha gente tiene en esta sociedad occidental, que todo el mundo quiere cumplir objetivos y que no se sabe a veces ni para qué.
se quieren cumplir los objetivos, en una especie de carrería hacia la nada, ¿eh? Entonces la misericordia lo que hace es proponer la posibilidad de ser misericordioso contigo, porque uno de los problemas que tiene la misericordia es que se comprende siempre en relación al otro. Es decir, cuando alguien te pregunta, ¿eres misericordioso? Ya automáticamente crees que la misericordia es con el otro, que por supuesto es con el otro, pero la pregunta es ¿cómo vas a ser misericordioso con el otro si no eres contigo? Es decir, que porque si eres misericordioso con el otro y no contigo, te estás humillando. Ese es el principal problema de dar, dar y dar, y que el otro no lo valore y que tú tampoco valores el dar. Porque tú estás dando tanto que ya ni valoras lo que estás dando. Entonces entras en una trampa de la misericordia. Es el buenismo. Es decir, soy bueno, pero ya no tengo ni idea para qué ni por qué. Y es una bondad que se comprende mal, una bondad que no es valorada, una bondad que llega para cualquier lado. Fíjate que el texto bíblico dice, no seas tan justo, no sea que te destruyas. Es decir, que puede llegar a un nivel de justicia tal que en realidad te estés pasando como del límite. ¿Ok? Entonces, mi misericordia tiene que estar limitada por la misericordia a los demás. Y la misericordia a los demás tiene que estar limitada por mi propia misericordia. Por lo tanto, hay dos misericordias que tienen que estar limitadas entre sí. Una misericordia hacia afuera y una misericordia hacia adentro. Si no lo tengo regulado, si todo el día estoy dando misericordia hacia afuera, tendría que mirar cuánta misericordia me estoy dando adentro. Y si todo el día me estoy perdonando y exculpándome de todo, tendría que estar mirando que ahí también puede estar pasando algo. Porque tampoco me puedo perdonar de todo y entonces esto es viva la pepa. Con lo cual, el Gesed sería el dar sin medida, el dar sin límite, y el dar sin límite es muy malo, porque la gente luego te dice, no doy más. Claro, no doy más. No doy más es clarísimo, es el problema de Gesed. Es una persona que da, y el dar demasiado también es bastante sospechoso, porque el dar demasiado a veces, la persona que está dando demasiado está esperando algún reconocimiento, muchas veces, así que hay que tener cuidado con ese dar. Y también puede estar esperando amor, puede ser que se sienta no amada, entonces está dando en un nivel, porque lo que está haciendo es como mendigar amor, entonces vamos a dar para que me diga cuán amoroso soy. Entonces en el dar hay veces que no está tan equilibrado el dar, o por lo menos las intenciones del dar a veces no están muy, muy blancas. A veces hay dar muy oscuro, ¿no? Es como yo le doy, pero porque puede, no sé, puede llegar a darme otra cosa. Hay un dar de reciprocidad también. Hay muchos dar raros, extraños, que habría que recalificarlos a esos tipos de dar, y son todos desequilibrios en Gesed, son todos desequilibrios en la misericordia. Luego tenemos Geburá, la quinta dimensión, la fortaleza, la disciplina, es algo muy importante. Digamos, uno tiene que estar en la vida disciplinado, ordenado, tiene que controlar sus emociones, no puede estar en ataques emocionales todo el día, tiene que controlar ese dar, tiene que saber recibir. Pero ¿cuál es el problema de la Geburá? La Geburá como problema tiene el elemento del poder. Es decir, la persona que se restringe muchas veces le dice que no al otro y es como si tuviera poder sobre el otro. Entonces, el que es fuerte, dice la Kabbalah, es fuerte porque se puede controlar a sí mismo. En cambio, ahí la gente lo puede entender mal a la Geburá, puede empezar a querer tener el control emocional del otro, puede humillarlo al otro. Los sádicos están en Geburá, los grandes dictadores están en Geburá, los que se quieren imponer. Todos los desequilibrios que tienen que ver con el poder están en Geburá. Todos los desequilibrios del poder, es decir, toda aquella persona que está obsesionada con el poder. Por eso fíjate que no solamente es el poder político, militar, también podría ser el poder económico eventualmente ahí en Geburá. Eso no se relaciona con Malhut, es un deseo de estar siempre teniendo más poder. Y luego tenemos la Tiferet, que en la Tiferet es el yo interior, es la séptima dimensión ya del nivel inferior. La Tiferet es una dimensión muy interesante porque mi yo interior es el que se quiere desarrollar a su yo potencial, el que quiere crecer, el que debería estar utilizando a las 6 dimensiones inferiores como instrumento para poder elevarse. Y el yo interior lo que tiene es como positivo tu nivel de autoconocimiento personal, es decir, cuánto te conoces a ti,
pero puede llegar un punto donde el desequilibrio del yo interior sea el narcisismo, ¿no? Es decir, llega un momento que estás mejor contigo que con los demás. Es decir, no quieres nunca ya estar con nadie porque siempre quieres estar contigo. Eso es un poco que en la mística es un peligro, porque el místico siempre quiere tiempo para sí mismo. Entonces esto es un peligro porque siempre el místico está buscando cada vez más tiempo para sí mismo y entonces podría caer en una especie de narcisismo sin darse cuenta de que es como que esté rechazando las enseñanzas que le pueda venir del exterior o las enseñanzas que le pueden venir de la sociedad. Hay una parte en la vida de las personas que están en el campo espiritual que se empiezan a aburrir de los demás porque dicen no están a nuestro nivel. Claro, después aparece una situación extraña de superioridad falsa porque todos estamos en el mismo nivel frente a Dios, con lo cual es una tontería decir quién está en un nivel más alto o un nivel más bajo. Pero la Tiferet, como está haciendo ese trabajo interior, es como que querría comunicarse o vibrar con alguien que haga ese mismo trabajo interior. Es decir, querría ser compatible con ese mismo trabajo y ahí la Tiferet puede vivir una soledad muy grande, una soledad que lo lleve al narcisismo o que lo lleve a una situación de abandono. Es decir, que se sienta abandonada, una persona que sienta como que, bueno, no puede establecer contacto con el exterior y un yo muy solo. Porque la virtud de la Tiferet es la independencia del yo. Es decir, el yo quiere ser independiente. Pero fíjate que la virtud de la Tiferet es el amor. Entonces la Tiferet es algo muy bonito, esta dimensión, porque ahí tenemos el amor y tenemos la independencia. Ahora, el amor tiene un pequeño problema, porque el amor puede producir dependencia. Es decir, el amor puede producir dependencia. Y fíjate que está pidiendo independencia en el amor. Parecería que es una cuestión. Hay mucha gente en la actualidad que para ser independiente no quiere amar a nadie. Porque se quiere amar a sí misma. Dice, yo quiero vivir solo o sola, porque si yo estoy en una pareja, ya una pareja me hace depender de la pareja. Entonces mucha gente hoy en Occidente huye de una relación de compromiso con el otro, porque dice, con el otro tengo que pactar, tengo que dialogar, qué cansado que es esto. Yo ya me querría ir sola a meditar a la montaña, no tengo que... Entonces la Tiferet, de alguna manera, ensalza tanto el estado de soledad, que la Tiferet entiende que el precio de la independencia es el abandono de lo social o eventualmente el abandono de la pareja. Y al mismo tiempo ahí en la Tiferet nosotros planteamos de la cábala el amor, que el amor es no un amor a sí mismo solamente, sino el amor al otro. Es decir, tener ahí, por ejemplo, la relación de pareja. Entonces ahí la gente empieza a tener problemas, porque ¿cómo se es independiente y al mismo tiempo cómo se establece una relación? Y no mucha gente puede lograr ese equilibrio, porque es un equilibrio muy complicado, te diría que bastante extraño para mucha gente. Es decir, mucha gente decide, bueno, mira, cada vez que estoy en pareja termino dependiendo y es tan grande el sufrimiento de la dependencia que ahora he decidido estar completamente independiente. Y la independencia implica no tener ninguna relación de compromiso. Eso por un lado. Y por el otro lado hay mucha gente que dice, bueno, ya estoy en una pareja, ya dependo. No dependes, tienes que mantener cierta independencia. Entonces, el equilibrio del yo es mantener la independencia en el amor al otro, es decir, porque la independencia es el amor a ti. Cuando tienes independencia es un amor a ti, pero el amor al otro sin renunciar a la independencia. Entonces, amas al otro sin depender y te amas a ti sin narcisismo. Ese sería el objetivo que se debería alcanzar dentro del yo para lograr una paz interior. Es decir, me amo a mí, pero cuidado, si me amo demasiado termina el narcisismo. Amar al otro, sí, pero cuidado, si lo amo demasiado termina la dependencia. Entonces tengo que amarme a mí para no caer en la dependencia con el otro y amar al otro para no caer en el narcisismo. Es decir, es necesario amar siempre a otro para no ser narcisista y es necesario siempre amarse a uno para no ser dependiente. Ese equilibrio ahí te diría que es la madurez, yo te diría más alta. Alcanzar eso es, y ahí, dicen los cabalistas, cuando alcanzas la virtud de la Tiferet, alcanzas una paz interior que, dicen los cabalistas, es la única verdad del mundo inferior. Cuidado, alcanzás una verdad. Por eso dicen, la única verdad es la paz. Y la paz está ahí en la Tiferet, es el centro neurálgico de todo el sistema, de las 7 dimensiones inferiores. Cuando lograste ese equilibrio, estás preparado para subir.
Ahora, ¿qué te va a esperar arriba? Espera, porque arriba te espera madre, padre y el vacío. Así que no sabes lo que te espera ahí arriba. Si cuando ya lograste ese equilibrio en el inferior, te encuentras con la mente racional que te dice, tú tienes que llegar. Es decir, la mente racional que te pide resultados. Cuidado, empieza a pedirte cosas, a pedirte resultados en la realidad de la materia, y como occidentales, cuidado, peor. Nos mostramos por los resultados a nosotros mismos. Entonces, si no alcanzas un resultado, la Binah, la mente racional, te pone en el binomio, en la bipolaridad, es decir, somos todos bipolares en la Binah, porque la Binah es éxito o fracaso, luz o oscuridad. Con lo cual ahí aparecen un montón de clipot en la Binah, un montón de desequilibrios. Ahí están los dogmáticos, porque el dogmático dice, yo tengo la religión verdadera, los demás son todos infieles. El dogmático dice, bueno, es terrible, el dogmático reemplaza a Dios, claramente. Entonces la Binah, en la mente racional, está en una posición de, sí, se ordena bien, sí, la Binah opera bien, es un elemento importantísimo de organización, de orden. Es decir, la Binah ordena la realidad. Entonces, ordenas la agenda, la Binah. Cuando vas al médico, la Binah. ¿Qué objetivos tienes? La Binah. Todo esto, la Binah es muy importante, es decir, te ordena. ¿Dónde está el libro? Bueno, lo perdí. No tenés Binah. Como yo, que busco siempre libros en biblioteca, nunca sé dónde estoy. Ahí no tengo como Binah. Ya sabes cuál es uno de mis desequilibrios. Es más, a veces digo que escribo mis libros para ordenarme yo a mí mismo. La gente cree que escribo los libros para la gente, que se olvidan. Yo escribo los libros para yo ordenar mi propio pensamiento. Si no, sería un desorden. Entonces, la Binah es lo conceptual, la organización, el entendimiento, lo cognitivo, la división, comprender la polaridad, pero no quedar atrapado en la polaridad. Es decir, comprender la polaridad sin quedar atrapado, comprender luz o oscuridad, pero cuidado, porque la oscuridad también me enseña, entonces yo no la tengo que rechazar, sino que la tengo que asumir. Entonces, en la Binah está el mundo de la diferenciación, mi capacidad de fragmentación dentro de la realidad, cómo voy a vivir dentro de la realidad. Y entonces esto es la mente racional, que en su unidad es muy buena, en su virtud es la organización, pero en sus desequilibrios indudablemente puede ser peligrosa porque envía niveles altísimos de autoexigencia a la Tiferet en cuanto a los resultados. Porque la Binah pide resultados, todo el tiempo te está pidiendo cómo avanzas y te mide, y te está midiendo. Entonces es un poquito pesada la Binah, porque un poco es como la madre que te está pidiendo las notas del colegio. Entonces es como una madre interior que tenemos que todo el tiempo te está como midiendo, y además es peligrosa porque la Binah no te mide frente a ti mismo, te mide frente, es la que produce la envidia a partir de la comparación con los demás. Entonces si funciona mal la Binah es peligroso porque la Binah crea mucho odio, envidia, celos. Dado de que puede empezar con el otro, ¿no? Como la madre que dice, tu prima es más guapa que tú, paf, está 20 años en la terapia, la persona que la madre le dijo esto, ¿no? O que le dice, tu hermano es más inteligente que tú, otros 20 años más en la terapia. Entonces, a lo que voy es, la Binah es buena para organizar, pero puede realizar una diferenciación negativa que puede producir envidia, que puede producir frustración y que puede producir culpa. Entonces hay que mirar bien lo que pasa en la Binah. Luego tenemos la Jochma, la novena dimensión de abajo arriba, la sabiduría, es lo que nosotros llamamos el mundo de la Aleph, es decir, donde todo se une, donde ya no hay contradicciones, donde lo que nosotros queremos es, de alguna manera, entender cómo funciona el universo. La Jochma nos saca del centro del yo, para poder irnos hacia arriba, irnos hacia los universos superiores. Cuando alguien llega a la Jochma, ya no está tan preocupado por uno mismo, sino ya está preocupado por el mundo, por el Tikkun Olam, por la rectificación. Ya la Jochma tiene un sentido de trascendencia, y sobre todo en la Jochma lo que se quiere es llegar al sentido de tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu alma en este mundo? La Jochma opera en el largo plazo, de alguna forma, mira a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu alma? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? Y le tiene que enviar la información a la Binah para que la Binah ordene y organice.
Pero en realidad la Jochma es la que tiene las grandes preguntas. Y fíjate que en hebreo los cabalistas dividen Jochma como Koachma, la fuerza de la pregunta. Es decir, nosotros tenemos en la Binah, en la mente racional, que lo único que busca son respuestas. Y por eso aparecen los dogmáticos ahí. Pero en la Jochma nosotros vivimos en el mundo de las preguntas. Ahora, ¿qué problema, qué desequilibrio puede tener Jochma? Claro, puede llegar a un nivel donde si no organizas nada y solamente estás viviendo en preguntas, estás viviendo como en el aire. Entonces te puedes volver loco, es la locura. La locura es el gran problema de Jochma, porque es un sabio que quiere ser tan sabio, que empieza a no tener punto de apoyo en la realidad. Por eso los cabalistas dicen que hay que casarse, que hay que tener hijos, que hay que tener trabajo, porque hay que anclarse en la realidad, porque si no te anclas en la realidad, te volvés, cuidado, te vas y después no hay forma. Fíjate que en las meditaciones de la Kabbalah y en los estudios profundos de la Kabbalah hay un rezo en hebreo que dice: permíteme Dios volver a mi cuerpo en caso de que me escape. Es decir, antes de empezar un estudio, una meditación, un cabalista le pide a Dios: por favor, devuelve el alma a mi cuerpo si mi alma se fue muy arriba, porque puede quedar colgada. Es decir, me puedo quedar colgando. Es decir, se me fue tan arriba que de repente no quiero volver. Entonces produjo mi propia muerte física. Porque digo, ¿para qué voy a volver? Tengo que lavar los platos, tengo que pagar la casa, me quedo ahí arriba. Entonces dice la Kabbalah: no, tienes que jurar que tú estás atado a la materia, a la tierra, y tienes que de ahí tratar de volver. Entonces, ¿quién es el sabio? Sabio no es el que va en busca de la luz, sino el que cuando encontró la luz la puede bajar a la materia. Es decir, cuidado, es un concepto diferente. Y además, en el hebreo, el sabio no se denomina sabio, se llama Talmid Jajam, aprendiz de sabio. Porque ningún sabio puede denominarse sabio, jamás. Si no, si tú dices sabio, fuera de la sabiduría. Nosotros en hebreo tenemos Talmidai Jajamim, los aprendices del sabio. Entonces, cuando tú te encuentras con un sabio, lo tienes que llamar aprendiz de sabio, porque si le llamas sabio y él lo acepta sin negarlo, en realidad es ego. Es decir, que no puede aceptar eso, porque en realidad el sabio, si está en la sabiduría, tiene que estar constantemente creciendo. Y para constantemente crecer, tenés que tener siempre la idea de que eres un aprendiz, de que aquí, frente a Dios, ¿quién es el sabio? El único sabio es Dios, con lo cual, ¿de qué sabio estamos hablando? Es decir, que cuidado con uno autodesignarse algo que le pertenece a la divinidad. Y luego la última dimensión, y con esto espero haber cumplido la misión que me ha encomendado el arcángel Rafael, aquí, el arcángel Rafael madrileño que tengo, el señor Rafa Milán, que llegamos a Keter. Y aquí viene la paradoja, porque llegar a Keter nunca se llega. Entonces esto es como el conejo que le ponen la zanahoria adelante y el pobre conejito ahí tratando. ¿Por qué? Porque Keter es todo el potencial no revelado de tu alma. ¿Cuál es el potencial no revelado de tu alma? Bueno, lo que pasará mañana, lo que pasará dentro de una hora, lo que harás dentro de una hora. Quiere decir que nunca eres producto terminado. Frente al infinito divino, nunca eres un producto terminado. Siempre tienes que avanzar. Y como siempre tienes que avanzar, dice en la tradición de la Cábala, Keter quiere decir la corona, y entonces dicen los sabios de la Cábala, la corona nunca te la puedes poner tú, sino te la tienen que poner los demás. Es decir, ¿qué quiere decir? La corona... El concepto de corona es muy interesante porque son las coronas de la época medieval. Es decir, la corona que tenía un agujero, no eran coronas cerradas como las que conocemos ahora, ¿no? que están cerradas por arriba estas coronas. No, la corona es un agujero. ¿Y qué implica la corona? La corona implica que tiene que bajar la luz divina por este agujero, y tú tomar esa luz divina para elevarla otra vez. Entonces, ese Keter es muy importante porque es cuánto estás aprovechando lo que Dios te dio. Estoy tomando apuntes. Tomando notas, está loca. Después de media hora han quedado. Es que estoy tomando apuntes, pero hay una cosa que... O sea, me he quedado muy sorprendida y es que te he visto varias veces explicar esto en diferentes vídeos, en tus libros, pero era como que esta vez lo estaba explicando para nosotros, ¿no? Sí, así es, lo ha explicado para nosotros. Increíble. Lo has notado, ¿sí? ¿No? Sí, lo he visto clarísimamente. Sí. Bueno, a ver, me dijeron, usted tiene media hora, lo tiene que explicar en media hora. Y yo hice todo lo que pude. Ahora, claro, si la gente va a entender esto, quién sabe. Seguro que sí, muchas gracias. Muy, muy brillante. No, al contrario.
Mario, Dime, las dime. preguntas, o sea, las prácticas para ti más importantes para equilibrar pues las energías en las diferentes dimensiones, ¿cuáles serían? La oración, la meditación, la lectura para cada Eh, persona es una diferente. bueno, a ver, por lo menos hay tres vías grandes dentro de la Kabbalah. Una es la meditación, claramente. Otra es el estudio, porque a través del estudio uno llega a la meditación. Es decir, que el estudio como un acto meditativo, un estudio en profundidad, ¿no? No una lectura rápida. Y luego la acción. Porque lamentablemente tampoco la gente le da tanta importancia a la acción. Parece como que la materia y lo cotidiano está como fuera del sistema. Y la acción es fundamental. La experiencia de la vida, de todas nuestras vidas, encarnados en la materia, es claramente también te puede llevar a un estado de meditación, porque la acción no está desvinculada de nuestra meditación, de nuestra introspección. Entonces, muchas veces hay que realizar la introspección, pero con actos de exteriorización. Bueno, me he tirado todo el rato que ha durado su explicación tomando apuntes. Me recordaba yo a mí misma mis años de estudiante, y que me encanta además, como una buena alumna, porque ha sido de una brillantez intelectual y una capacidad de síntesis brutal, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Si os ha interesado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, compartidlo con las personas a las que creéis que les puede ser útil y en las redes sociales. Y bendiciones y gracias. ¿No? Qué bien, te has atrevido, perfecto. Gracias y bendiciones. Gracias. Y gracias a Mario. Venga, empieza tú, que luego yo si no me lío. Venga. Me enrollo. Pues Mario, lo que más nos... Bueno, espera, empiezo a ver cómo lo planteo.